Hoy vengo con una novedad que nos presentan desde Resin Pro y Silicon Master. Una unión fabulosa que nos va a ofrecer productos novedosos y que os voy a presentar a continuación. Acompañadme, ¡comenzamos! En esta ocasión han incluido un flyer publicitario estupendo, un resumen amplísimo de todos los productos que podemos encontrar en la web, tipos de silicona, una pequeña explicación del uso de cada uno de los productos, incluidas las últimas novedades hasta la fecha, que eran, como sabéis, productos para realizar jabones o velas. Pero nos vamos a meter de lleno en los productos nuevos de los cuales vais a poder disponer en dos webs, Silicon Master y Resin Pro. Os dejaré todos los enlaces de los diferentes productos abajo, anclados en la cajita de información del vídeo. En concreto me envían dos tipos de silicona. ¿Qué es esto y para qué sirve? Técnicamente un polímero. Coloquialmente, productos que nos van a ayudar a realizar moldes. Moldes que podremos usar con diferentes utilidades, acabados y calidades. Como estamos familiarizados con las resinas, no nos va a extrañar que cualquiera de estos productos consten de dos componentes. Y hoy me voy a detener a explicaros brevemente, porque tampoco quiero aburriros, algunas diferencias básicas y especificaciones concretas. Como ya sabéis, siempre que trabajamos con resinas o siliconas necesitamos hacerlo con cierta prevención o cuidado. Utilizar guantes, muy importante, porque los productos que estamos trabajando son tóxicos. Hacerlo en un lugar ventilado e incluso utilizar alguna mascarilla apropiada o adaptada. En concreto vamos a ver dos formatos diferentes. El más grande que veis en pantalla son las Liquid Mold. Siliconas que catalizan o fraguan por policondensación. Las del envase más pequeñito, las Pure Mold, lo hacen por poliadicción. Esto se trata de reacciones químicas y cosas así muy específicas en las que no voy a entrar, salvo destacar tres diferencias básicas de cada una de ellas. Lo que nos interesa, vamos a empezar con las Liquid Mold, las más grandes. Estas se mezclan en un porcentaje 100% del producto A y apenas un 2%, un gotero, digamos, del producto B. Aquí las mezclas yo creo que tienen que ser bastante precisas porque no nos podemos pasar con el catalizador. Es la opción más rentable con la que poder realizar moldes de mucha precisión y bastante resistencia. Variará un poco el tiempo de desmoldado, unas 12 horas aproximadamente, siempre mejor pasarse a desmoldar antes de tiempo. Y los diferentes etiquetados y numeración que estáis viendo en estos envases nos marcan diferentes características de cada una de ellas, diferenciándolas además de por la numeración, por el color de sus etiquetas, el grado de viscosidad de la resina, si es más o menos densa, la resistencia del producto final, así como su dureza o flexibilidad. Si el molde que vamos a obtener es blando, suave, o si por el contrario tendrá mayor rigidez. Y además, cada una de ellas, en su etiquetado, nos sugiere el uso para el que están predeterminadas. Si es alta joyería, cosméticos, efectos especiales que se pueden utilizar para cine, por ejemplo, realizar máscaras, para miniaturas, velas o moldes para jabones. Por último, y no menos importante, también viene marcado en cada uno de los envases el tiempo aproximado de manipulación de estas resinas una vez que las hemos mezclado. En todas ellas hay una variación mínima de tiempo y aproximadamente jugamos con media hora, 30 minutos de manipulación. Por otro lado, las Pure Mold, estos envases más pequeños pero iguales entre el producto A y el producto B, es decir, la silicona y el catalizador, podríamos decir
que es una silicona para mayor calidad de resultado. Obtenemos piezas con mayor durabilidad, más precisas porque no se contrae la resina, tienen una resistencia mayor en el tiempo, podemos darles un uso prolongado, la mezcla no nos va a costar tanto porque la proporción es 1:1, mismas cantidades, y un tiempo de secado o de curación menor para obtener nuestro resultado. Aproximadamente 6-8 horas serían suficientes. En la web disponéis de diferentes formatos. El que me han enviado a mí es el más pequeñito y asequible. Incluso disponéis también de siliconas para uso alimentario, es decir, hacer moldes para repostería, bombones, etc. Podremos replicar con estas siliconas cualquier cosa que nos propongamos, pero estoy convencida de que será muchísimo más visual cuando me meta de lleno en el taller y directamente empiece a probar, a buscar esos objetos que quiero replicar para después realizar diferentes proyectos, bien sean de resinas, de jabones o de velas, o incluso joyería, que ya sabéis que a mí la bisutería es una de mis pasiones. Cualquier especificación técnica de estos productos y su manipulación lo veremos cuando me meta de lleno en el taller. Iré probando, espero no equivocarme mucho, y sobre todo comparando. Me gustaría mucho que me dierais ideas de qué cosas se pueden o os apetecería ver una réplica de ellas en el canal. Ando como loca buscando cosas u objetos chulos, tiradores antiguos, por ejemplo, alguna cubertería. Veremos a ver qué sale. De momento por hoy os he enseñado gran parte de los nuevos productos disponibles. Dejadme que me entretenga jugando con ellos, experimentando, y os podré ofrecer algún resultado. Me despido, familia. Espero que os haya gustado, entretenido. Os recuerdo que os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo y nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!